Bienvenidos a Detrás del Set, en donde platicamos de todo lo que sucede detrás de cámara en el mundo del cine. Yo soy Ale Fernández y hoy estoy acompañada de una invitada muy especial. Ella es originaria aquí de Ensenada, es graduada de la licenciatura en Artes Plásticas de la UABC y además de producción cinematográfica del CCC. Démosle una bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ale, a ti. Estamos muy contentos de que nos acompañes. Sabemos que andas por todos lados, pero ahora sí te pudimos agarrar un momentito para que platiquemos. Vamos a hablar sobre toda tu trayectoria, sobre lo que has hecho. Eres ganadora también del Focine. Sí, un proyecto que produje, sí. Claro que sí, vamos a platicar también de todo eso y vamos a platicar también sobre cómo aplicar a los fondos para poder producir proyectos de cine, para que les des algunos tips, así que todos los que quieran saber de esto pueden estar muy al pendiente porque estamos totalmente en vivo y nos puedes enviar sus preguntas y sus comentarios precisamente al chat ahí del Facebook en donde nos estén viendo, ya sea en Periódico El Vigía o en la página del Festival Internacional de Cine en Ensenada. Así que empecemos platicando un poquito sobre ti. ¿Eres de Ensenada? Sí, nací aquí. Nací y crecí aquí un tiempo, sobre todo cuando fue lo de la devaluación del 94, mi mamá se fue un rato a Ciudad de México, después regresamos para acá y prácticamente aquí hice hasta la licenciatura en Artes Plásticas, como bien comentas. Después de eso estuve un rato trabajando aquí, empecé a dar clases de arte para niños, trabajé también dando clases de cine en el CUT. Okay. Estuve también un rato en recepción de ese arte y justo en el 2007 pues me nació esto de estudiar producción de cine. Yo ya tenía como desde finales del 2010, pues sí, intentándome educar en todo lo que era el ámbito cinematográfico. Yo empecé en el diplomado en cine que imparte Raúl Rodríguez, que pues lo ha impartido en toda la península. Después de ahí estuve un rato trabajando en una productora de videos que se llamaba en ese entonces Ochel Producciones. Hicimos algunos comerciales, hicimos tele, hicimos algunas cápsulas para internet. Y después de eso, pues nada, yo seguía como buscando qué de todo el cine era lo que me gustaba, hasta que en el 2015, en un evento que se hacía en la ciudad de Oaxaca, que se llamaba el Campamento de Visual Itinerante, yo ya tenía, era mi segundo año ahí, y justo un productor que se llama Carlos Hernández fue a coachar algunos proyectos y cuando nos contó lo que era, o más bien todo lo que era el ámbito de la producción, pues a mí me encantó eso. Empecé a investigar un poco más y me di cuenta que en el CCC daban, pues sí, la especialidad. Hice mi examen y pues me quedé. Y ahí comenzó toda una historia nueva, Sí. toda una historia aparte. Ahorita vamos a platicar de eso y vamos a platicar por qué el gusto por el cine. ¿En qué momento dijiste, esto me gusta? Pero primero vamos a conocer a nuestros patrocinadores y ahorita regresamos. Estás en Detrás del Set y hoy estamos platicando con Circe Arriola. Ella es productora y vamos a platicar precisamente sobre todo esto y de cómo aplicar a fondos en todo el área de producción para poder llevar a cabo los proyectos. Pero antes de eso nos quedamos en la inquietud de cómo pensaste, me gusta el cine, me quiero dedicar a esto, me llama la atención, porque no cualquiera llega a ese camino. Entonces, ¿cuál fue cuando dijiste, esto es lo mío? Pues mira, yéndome muy atrás, desde que era chiquita, mi abuela solía comprarme VHS de Disney. Creo que pues muchos comenzamos así, viendo todo lo que era animación. También creo que fue gracias a mi mamá. Mi mamá es, sí, yo sí podría considerar que mi mamá es cinéfila, le gusta mucho todo lo que es el cine italiano, francés. Y yo tengo como muy, muy presente 3 películas en especial que de pronto yo entraba así al cuarto y ella las estaba viendo en algún canal cultural. Una era The Wall, de Pink Floyd. La otra es una película iraní que se llama El Globo Blanco. Y la otra es una que, o sea, en sí no se me permitía verla porque no era para niños, pero como que tengo imágenes muy grabadas, que es una película alemana que se llama El Tambor de Hojalata. Entonces también yo, o sea, como que me di cuenta que a mí no nada más me gustaba la animación, sino que podía ver cualquier película, ¿no? También mi abuela solía ver mucho cine de la época de oro y como que yo me quedaba ahí junto a ella viendo. Pero entonces viste, o sea, la verdad es que está muy diverso. O sea, el Sí. cine que estabas viendo era muy diverso y muy diferente. Sí,
Sí, tal cual. Y no fue hasta la prepa que un día mi mamá me invita a ver una película con ella, que era Los Siete Samurái, de Akira Kurosawa, y creo que ahí fue cuando yo me enamoré del cine. O sea, justo ver toda la historia, los planos, sí, pues yo creo que en sí la historia fue lo que dije, como, ¿qué es esto, no? Yo me quiero dedicar a esto. Después, cuando yo estudié artes, justo creo que artes plásticas me ayudó sobre todo a entender lo que era el mundo. O sea, Pero ¿por qué si atraías ese gusto por el cine? ¿Por qué arte? ¿O fue como lo que encontraste más cercano? sí, fue lo que encontré más cercano y como que yo todavía ahí no era consciente que yo me podía dedicar a esto. Como que lo Ujú. del cine era algo que yo dije, pues hay Es un gente que hace gusto, ajá. películas y ya. Pero creo que estuvo muy bien dedicarme, bueno, sí, dedicarme o estudiar todas las artes plásticas como una base, para así, te digo, como entender el mundo, entender más bien un lenguaje artístico de colores, texturas, todo, porque sí me sirvió. O sea, en sí el trabajo de producción creativa no es nada más, digamos, como números y organización y logística, sino a mí sí me gusta meterme también a una cuestión visual, a una cuestión narrativa, y creo que sin artes no hubiera podido llegar a ese nivel donde estoy. Claro. Ujú. ¿Y qué hace un productor ahorita que lo mencionas? Pues mira, un productor es una persona que se encarga de gestionar todos los elementos artísticos, logísticos, financieros para lograr una obra cinematográfica. Dentro de la producción hay diferentes ramas, o sea, existen los productores, que aquí en México le decimos creativos, que ven Ujú. como ese todo. También existen los productores en línea que solamente se encargan a lo mejor de una parte del proyecto, como es ejecutar el rodaje. Existen productores ejecutivos o productores asociados, que son otro tipo de títulos que se le dan. Ujú. Em, pero sí, prácticamente el productor te pone todos esos elementos para crear esa obra cinematográfica. Y como mencionas, ¿no? Aquí en México tenemos diferentes nombres para cada tipo de productor Ujú, y que a lo mejor no son los mismos como en otros países, ujú. son diferentes, ¿no? Y aquí cuando tú me dices, bueno, o sea, yo soy productora, me dedico a esto, ¿cuál área es la que se está abarcando ahí totalmente? A mí me gusta productora, a secas. Ok. O sea, considero también que para ser o ser considerado productor, y a lo mejor es un poco debatible, pero yo siento que también tu carrera empieza cuando haces un largometraje. O sea, yo Ok. me he estado dedicando sobre todo a hacer los cortometrajes de la escuela. Ya hice un cortometraje por medio del Focine, que eso es como lo más independiente que he hecho. Hice en Mexicali, del director Miguel Núñez, hice una producción en línea que más bien fue justo ejecutar para el rodaje. Pero sí, yo consideraría que ya mi carrera empezaría hasta que logre estrenar un largometraje. Ok, muy bien. ¿Y un productor cuánto tiempo antes empieza a trabajar, antes del rodaje? Híjole, pues, o sea, creo que es una respuesta muy abierta porque ahora sí que aquí dinero habla, ¿no? Ujú. Si tienes el dinero para hacer las cosas, podrías empezar unos meses antes, y terminar el producto más rápido. Pero aquí en México, pues debido a luego lo difícil que es financiar los proyectos, hay gente que se está muchos años haciéndolo. O sea, yo Ok. estoy viendo que en promedio eh, tardas, no sé, tal vez de 2 a 3 años antes de ejecutar un rodaje, porque pues tienes que esperar mucho los tiempos de los fondos, intentar completar tu esquema financiero. Y sí, creo que eso es, pues sí, como uno de los males tal vez de la industria nacional, Ujú. que los proyectos están tardando mucho, mucho en hacerse. Pero eso es, digamos, de la pandemia para acá, por cómo cambiaron las cosas, o eso ya viene. No, ya lo venimos arrastrando desde hace un rato. Sí. Ok. ¿Y un productor es el de la idea original o en qué momento se suma al proyecto? Depende, o sea, yo considero que sí hay productores que pueden ser la semilla de la idea creativa, Ujú. entonces ya buscan a un guionista, buscan un director, buscan quien ejecute, pero generalmente se entiende también por productor como la persona que un guionista, o en este caso guionistas, directores, se acercan y dicen, yo tengo este proyecto, quiero hacerlo realidad. Entonces, pues ya el productor lo que hace es
se hace de una serie de aliados para empezar a desmenuzar ese guión, desglosarlo, qué necesitamos, saca un presupuesto, empieza a crear estrategias financieras de cómo ese proyecto se va a financiar Ujú. y pues ahora sí que es un acompañamiento desde que le dan ese, o sea, desde que le dan ese proyecto hasta mucho tiempo después. Viene también la cuestión de la exhibición, la distribución, incluso las ventas. Entonces sí es un trabajo de muchos años. Y están en durante todo el proceso, o sea, casi que sí, desde que empieza hasta que la Y película. idealmente sí. O sea, también considero que luego hay proyectos que no son para todos los productores. O sea, también creo que un productor en algún momento puede decir, ¿sabes qué? Ya no. O sea, y yo lo consideraría incluso mucho antes del rodaje, ¿no? Si de pronto a lo Okey. mejor las ideas creativas entre productor y creativos no se alinean, pues yo creo que es válido decir, tal vez yo no soy la persona necesaria para este proyecto y pasárselo a otro. Y entonces, ¿con quién debe platicar el productor al momento de sumarse a un proyecto o de invitar a alguien a un proyecto? ¿Cuál sería como la principal persona con la que debería alinearse? Pues mira, entendiendo que a lo mejor un director guionista se acerca a este productor, yo consideraría que el productor debería de tener primero más aliados productores para la Okey. cuestión de tu esquema financiero, cómo lo vas a conformar. También creo que es muy importante ingresar a un asistente de dirección que te ayude justo a desglosar ese guión, ver cuántas semanas de rodaje en cuántas semanas de rodaje lo van a sacar, pero todo esto en pro de trabajar un presupuesto. O sea, el presupuesto sí es la base central de todo el desarrollo de ese proyecto para justo después pasar a otros pasos de, como te menciono, cómo financiarlo, Ujú. si van a entrar a lo mejor a un fondo público, si lo van a vender a una plataforma, etcétera. Pero sí, creo que los creativos que deberían de estar justo en este desarrollo del proyecto sería un productor, un director, pues sí, integrar al guionista, en este caso que sea una persona diferente, un Okey. director de fotografía y, de ser posible, un asistente de dirección. ¿Cuál sería, ahorita que mencionas, no? O sea, el presupuesto es nuestra línea y nuestra base, y es Ujú. lo primero que tenemos que ver. ¿Qué tanto se puede modificar durante el rodaje ese presupuesto? Pues, o sea, idealmente yo pensaría que ya deberías de ejecutar ya deberías de ejecutar el rodaje con un presupuesto cerrado. O sea, yo hablo mucho, sobre todo con mis alumnos, y si quieres ahorita tocamos ese tema más a fondo, más que hacer una carpeta para llegar a un fondo, de decir, no, ya vienen los estímulos fiscales o ya viene el FOSINE, ya van a abrir las convocatorias, vamos a hacer rápido una carpeta para adecuar un presupuesto y adecuar el proyecto a ese fondo. Ujú. Yo hablo mucho de hacer un desarrollo de proyecto, que es prácticamente te llega un guión, tú desglosas tu guión, empiezas a ver qué tan viable va a ser ese guión, ¿no? Qué Ujú. tan viable es en sentido logístico, financiero, incluso también puede ser de equipo, puede ser que tú estés pensando a lo mejor una realización con un equipo que es muy caro, incluso no existe. Entonces, em, creo que durante todo este desarrollo, pues sí tienes que crear esas estrategias financieras de decir, bueno, mi presupuesto está en tantos millones, ¿es viable? ¿Puedo conseguir ese presupuesto o debería cambiar una estrategia para bajar ese presupuesto? Y Okey. realmente no pasar a la siguiente etapa del rodaje y lo que viene posterior hasta que no consigas ese presupuesto en tu escenario A, B o C, pero que tú sabes que lo vas a poder ejecutar. Porque las carencias que puede haber en un rodaje por falta de presupuesto pueden permear al resto de tu equipo en cuestiones de comida, en cuestiones incluso visuales. A lo mejor ya no te imaginas una escena como la tenías pensada y eso también te puede demeritar la calidad del producto. Entonces, o sea, más que el presupuesto esté mutando durante el rodaje, yo más bien incentivo a que justo todos esos escenarios los trabajes desde el desarrollo y no ejecutes hasta que ya lo tengas, pues sí, pues un poco más consolidado, porque también llegan a existir las ocasiones en que
consigues el dinero para tu rodaje, pero la postproducción se queda desamparada. Entonces, ¿qué caso tiene tener un producto medio terminado que va a tardar 2, 3 años en que lo puedas sacar a la luz porque no tienes el dinero para tu postproducción de sonido, tu postproducción de imagen, tus deliveries? Y también siento que tienes el riesgo de que los proyectos caduquen. O sea, caducan como en su contenido, caducan en su técnica, incluso tú como director o productor, tu pensamiento cambia, empiezas a verle los fallos, etcétera. Entonces, yo creo que lo mejor es siempre tener tu esquema financiero bien consolidado para que puedas hacer todo de un jalón. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estás en el rodaje o ya estás a punto de iniciar y el director dice, no, es que ahora quiero, no sé, la pantalla verde, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con esas peticiones que a lo mejor se salen de tu presupuesto? Justo apelando a lo del desarrollo, creo que son cosas que deberías de trabajarlo desde antes. O sea, desde antes, porque no nada más es una cuestión de trabajo productor-director, sino deberías de sumar a todo un equipo creativo que esté dando este feedback a los diferentes departamentos para ver hasta dónde están tus posibilidades financieras y también creativas, ¿no? O sea, entendiendo que durante el rodaje pudieran haber peticiones momentáneas que a lo mejor van en pro de la historia, creo que sí deberías o sea, creo que un productor sí debería tener esta capacidad de negociar con los equipos creativos, porque sí, en este caso te lo pudiera decir un director, como de que no, y aquí quiero un helicóptero, porque se me acaba de ocurrir, pero también puede venir un jefe de departamento de arte y decirte, ¿sabes qué? Ya se me acabó el dinero, necesito más para ejecutar. Entonces creo que el productor debería de tener, pues sí, como esa no mano dura, pero esa apertura de escuchar qué es lo que se le está pidiendo, conocer bien su presupuesto y justo ver si esas nuevas peticiones se alinean económicamente a lo que falta de ejecutar por el resto del presupuesto. No digo que sea un rotundo no, pero en caso de que no sea posible, pues también creo que debe de haber un entendimiento de las partes, de que no es posible porque faltan otras cosas. Y también creo que más que, como se diría, ¿no? Cumplir ese capricho, siempre tenemos que tener en cuenta dónde está mi historia. O sea, ¿esto que quiere el director realmente le va a aportar a el proyecto o solo fue algo Una que se idea, ocurrió en ajá. el momento? Sí. Entonces, por ejemplo, hace ratito mencionabas ver el guión, ver qué es lo que me pide, si es factible. ¿Crees que eso sería la primera pauta para que un productor acepte un proyecto? O sea, el guión. Sí, totalmente. O sea, yo supongo que hay productores que lo pueden ver desde diferentes perspectivas, aunque, o sea, incluso la económica. Yo personalmente sí me tengo que identificar con el guión. O sea, tiene que tener algo que yo diga, "Ah, bueno, esta historia a mí sí me gustaría producirla, adentrarme en el proyecto, dar parte de mí, sobre todo por toda la cuestión del tiempo, ¿no? Que le inviertes. Ujú. Claro, porque me estás hablando de años, ¿no? Sí. ¿Y cuántos proyectos puedes llevar, por ejemplo, un productor puede llevar a la vez? Lo que pasa es que creo que en esta cuestión de delegar, el productor puede tener también, de acuerdo a sus posibilidades, un equipo de trabajo en el que a lo mejor tengo un departamento que esté desarrollando, a lo mejor un departamento que ya esté ejecutando los proyectos, no sé, a lo mejor que estén en etapa de preproducción, postproducción. eh, Digo, en sí no tengo un número. Yo he trabajado en algunas casas que tienen 2, 3 proyectos a la vez, pero siempre el productor, digamos, esta cabeza jefa, siempre es como dando un seguimiento, ¿no? A todas Ok. las partes. Pero de en sí, solo, o sea, si a mí me preguntas, ¿podrías llevar 2 proyectos a la vez tú sola? Te diría que no. No, sí se me haría muy, muy difícil, Claro. aunque sí pudiera llevar proyectos que estén en diferentes etapas. Por ejemplo, Mm, si yo ahorita tengo un proyecto en postproducción, tal vez sí pudiera estar viendo el desarrollo o incluso el rodaje de otro, ajá. pero en simultáneo no, yo no podría. ¿Cuál es el equipo ahorita que decías? O sea, tienes una casa productora, tiene diferentes áreas, ¿no? O sea, ¿cuál Ujú. es el equipo que debe tener un productor? ¿Cuál es su team? Yo creo que justo pudiera tener gente en el área de desarrollo que esté dando feedback justo de cómo van las historias en los guiones, de que estén desarrollando el proyecto
en cuestión de números, de logística. Creo que también un productor se debería de hacer aliados de tener siempre un buen asistente de dirección. O sea, el asistente creo que sí es una figura que está desde el desarrollo hasta el rodaje, ¿no? Hay productores que también tienen ya un equipo de creativo para todos sus proyectos. Y pues eso, o sea, es como tener aliados, o sea, gente con la que sabes que tú puedes trabajar. También creo que es importante tus proveedores, o sea, como serle fiel a los proveedores en el que sabes que a veces le puedes pagar muy bien porque tienes el respaldo de una plataforma y que a veces a lo mejor no van a ser los grandes sueldos, pero que sabes que nunca te van a fallar, sobre todo con cositas un poco más independientes. Comenzar a ser aliados, ¿no? Que era Sí. lo que decías. Sí, aquí los Y aliados cuidar es estas todo. relaciones, ¿no? Sí. ¿Qué habilidades debe tener, consideras, un productor? Números, negociaciones, creo que también ser sensible a los temas creativos que te están presentando, o sea, no llegar como de pronto a censurar o a tasajar el guión nada más porque sí, sino justo tener esta sensibilidad de que, como te decía hace rato, ¿no? ¿Dónde está la historia y qué cosas son en pro a la historia? Como te digo, negociaciones para todo, ¿no? Proveedores, talento, equipo técnico y artístico. Em, Creo que también tiene que ser alguien que sea muy organizado y hasta cierto punto creo que también un productor a cada proyecto le deja como algo, ¿no? O sea, como algo muy, muy interno, como ahora sí, dejas un poco el corazón en todos los proyectos, Ajá. entonces eso y sobre todo mucha tolerancia a la frustración, porque hay muchas cosas que te pueden cambiar de un momento a otro, por más que las estés intentando. Sí, o sea, por más que planees, organizas, etcétera, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y creo que eso es algo que de pronto es un mal que sufrimos los productores, que pensamos que todo lo podemos controlar y te das cuenta que no es así. Y que debes tener plan A, plan B, Sí, plan C, plan D, ¿no? Estar preparado para todo. sí. Sí, la verdad es que deben de tener, yo creo, como dices, mucha paciencia y mucha adaptación al cambio. Ujú, Creo que es muy importante. Tú hiciste un proyecto ganador del Focine como productora. ujú. ¿Nos platicas un poquito de eso? Sí, em, en esto que te comentaba de los aliados, yo cuando estaba en el CCC, mi generación de producción produjo los cortometrajes de segundo año de la generación de directores, de otra generación de directores y fotógrafos. Esta generación, yo creo que fuimos muy aliados ambos grupos, entonces, pues creo que es gente con la que terminas trabajando, ¿no? Ya para el resto de tu vida. Hubo un director de esa generación, Faustino Albanís, que se acercó conmigo a principios del año pasado y me dijo que tenía un guión que su finalidad era meterlo a Focine. Ujú. Originalmente era un guión que él quería hacer como su tesis del CCC, pero por muchas razones se decidió que Focine era como el fondo donde ese proyecto podía desarrollarse mejor. Creo que era un guión que tenía, bueno, que tiene mucho potencial. Y justo en esta cuestión de ser aliados, yo invité a José Miguel Lino, otro productor con el que yo trabajo, Ujú. y le dije, ayúdame pues sí, a desarrollar y a llevar este proyecto a buen puerto. Nos sentamos a hacer el desarrollo de proyecto, vimos todo lo que Focine requería para la convocatoria. Tuvimos ahí que negociar cosas sobre todo con proveedores de Nuevo León. Faustino es de Monterrey, entonces Ok. era para la convocatoria de regiones. Y pues ya, armamos nuestro esquema financiero, metimos el proyecto y pues al final resultó ganador. Al final, del Focine, pues sí fue un trabajo en equipo. O sea, Faustino es el responsable del proyecto, es el director, es el guionista, está su nombre en todo. O sea, si tú te metes a Focine y buscas, realmente vas a ver el nombre de Ajá. él. Pero ahora sí que fue un trabajo en conjunto, ¿no? Tan él necesitaba desarrollar el guión así y dirigirlo, como nosotros en la parte de producción. Y pues fue un proyecto que se filmó el año pasado, en octubre, en el municipio de Allende, allá en Nuevo León. Y
prácticamente lo que haces en tu primer año fiscal, cuando te dan el FOCINE, es hacer el rodaje y entregar un primer armado o un primer corte. Este Ok. segundo año apenas estamos en la postproducción. De nuestro presupuesto total, lo que hicimos fue dividir una parte para todo lo que era la preproducción y el rodaje y otra parte para la postproducción, que es lo que estamos ejecutando ahorita. ¿Y cuánto tiempo crees que vayan en la postproducción? Pues ahorita ¿O para cuándo esperan que salga? empezamos hace como un mes, tenemos que entregarlo por cuestiones del IMCINE en Mm, noviembre, que ok. yo creo que para un cortometraje sí es un proceso largo, o sea, yo creo que como te digo, un cortometraje teniendo el dinero, teniendo los aliados, podría salir en muchísimo menos, pero ahora sí que estamos ligados a los tiempos del FOCINE, a que salga el presupuesto, a Ujú. entregar, a hacer tu propia auditoría, ese tipo de cosas. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que quiere aplicar al FOCINE? O sea, ¿cuál sería como el primer paso a seguir? Yo creo que primero sería, o sea, más que tener un buen guión, sí ver, em, o sea, sí hacer un feedback con gente que conoces de cómo está el estado de tu guión, ¿no? Qué tan verosímil, tus diálogos, tu narrativa, etcétera. Yo le digo mucho a mis alumnos que nunca se queden como con lo que escribieron, sino siempre lo compartan, pues para que lo puedas ver con perspectiva de otras personas, porque luego tú estás tan viciado que ya Ujú. no le puedes ver los fallos. Entonces, primero eso, intentar cerrar el guión lo mejor posible, em, y por mejor posible, así sea la cuestión narrativa como también la ortografía, ¿no? O sea, creo que esos son los pequeños detalles que hablan mucho de ti, de tu proyecto. Después de eso, hacer un buen desarrollo. O sea, que tú estés consciente qué necesitas para hacer ese guión realidad. Y como te digo, ¿no? En términos logísticos, financieros, humanos, artísticos, etcétera. Y que cada que te pregunten, pues tú puedas dar la respuesta, ¿no? De qué y para qué. Después de eso, considero tener tus aliados, o sea, qué gente es la que va a trabajar en tu guión, digo, bueno, pues sí, en tu proyecto. También aliados, digamos, de proveedores, porque al final lo que te da InCine en sí creo que es un buen incentivo para pagar las cosas, pero siempre te hace falta dinero, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, gente que te pueda apoyar. También otra de las cosas que hace, no nada más el IMCINE, sino pues ahora sí que cualquier fondo o cualquier, sí, fondo público, de que ellos nunca te dan el 100% de tu presupuesto. Ellos te Ok. apoyan hasta el 80% y tú tienes que conseguir el otro 20%. Ese 20% lo puedes conseguir ya sea en especie, en préstamos, en efectivo, como tú quieras, pero justo en esto que te hablo de las relaciones y los aliados comerciales, pues es ver cómo vas a cubrir ese mínimo del 20%, ¿no? Creo que hay que poner especial atención a los detalles de cómo presentas el proyecto, o sea, cómo presentas tu presupuesto, tus textos, tus locaciones, tus personajes, etcétera. Y como te decía hace rato, siempre empezar a trabajar tu desarrollo desde antes. O sea, desde que tienes el guión, Ujú. empieza a trabajarlo poco a poco y no corras a llegar a la convocatoria o la hagas nada más para llegar, porque creo que en esa prisa es cuando empiezas a tener más fallos. O sea, fallos de que se te puede ir un número y ya por eso te descalifican, no leíste que te piden cierto documento y al final no lo metes, se te cierra la plataforma. Entonces sí, siempre como que asumir eso del desarrollo como algo que se tiene que hacer, no en pro de una convocatoria, sino en pro de tu mismo proyecto. Porque creo Ujú. que en el mismo, o sea, creo que en ese mismo trabajo del desarrollo, incluso te puedes dar cuenta que a lo mejor lo puedes hacer mucho menos Ujú. o necesitas más dinero y a lo mejor la convocatoria que pensabas no es la Ya no que, funciona. ajá, no es la que te funciona, sino te tienes que ir a otra. Se tiene que hacer una carpeta especial para cada convocatoria, o sea, no hacer una general y órale, la reparto. Yo pensaría que sí puedes hacer una carpeta general, Ujú. porque al final la carpeta es el resultado de tu desarrollo. O sea, la Ok. carpeta es ya como la cuestión física, aunque muchas son digitales, pero ya es tu resultado de todo lo que ya trabajaste. Y Ujú. casi todas las carpetas te piden lo mismo, te piden un esquema financiero, un presupuesto, tu totalidad de derechos, algunos textos de director, de productor. Hay unas que te piden más o menos, por ejemplo, si tú ves
los requerimientos del IMCINE y del EFICINE. Vaya, el EFICINE sí es un poquito más extenso porque ahí estamos ya metiendo Hacienda, pero, o sea, si te pones a compararlas, hay cosas muy, muy parecidas. Entonces, cada fondo, cada proyecto, incluso de los festivales, te van pidiendo modificar ciertas cosas, pero todo a partir de algo. Un guión, un desglose, un presupuesto y una ruta crítica. Ya todo lo demás, ahí lo vas modificando. Aquí ahorita vamos a seguir platicando sobre esto. Vamos a ir a un corte, pero antes les recuerdo que estamos en vivo totalmente y que pueden enviar sus comentarios o preguntas justo ahí el chat en donde nos están viendo. O si no, también si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo ya sea en las plataformas de Spotify, de Amazon Music o ahora ya también, porque ya estamos en YouTube. Regresamos en un momento. Estamos en Detrás del Set y estamos platicando con Circe Arreola, productora cinematográfica. Justamente nos quedamos platicando sobre las carpetas de producción para aplicar a diferentes convocatorias. Y tengo una pregunta. Una parte esencial, que ya lo hemos comentado ahorita, de la producción es el presupuesto. Cuando tú haces tu carpeta, tienes que dejar un porcentaje de presupuesto ahí como por si acaso algo, o sea, ¿cuál sería ese porcentaje o un colchoncito o en qué enfocarte en el presupuesto? Creo que, o sea, respondiendo a esa pregunta, creo que hay dos formas, digamos, como de protegerte. Siempre pudieras presupuestar un poquito más de lo que realmente cuestan las cosas, porque al final, como te comentaba, como nunca sabes cuándo vas a poder ejecutar ese proyecto, muchas veces terminas haciendo un presupuesto que al final consigues el financiamiento en 1 o 2 años cuando todo sube. Entonces siempre te podrías proteger ahí, inflando tantitito. Y la otra es a lo mejor dejar alguna previsión del 1 o 2% de tu presupuesto total por just in case, ¿no? Ajá. Sería lo recomendable, 1 o 2%. ¿Con cuánto tiempo antes? Hace ratito nos decías, ¿no? Bueno, tomarlo con tiempo, no, que no llegue la convocatoria y ya lo tengo que meter, ya se me fue, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que es factible estar trabajando en el proyecto antes de hacerlo? Porque hace ratito comentabas, bueno, a lo mejor ya, o sea, se te pasó el tiempo y ya no es relevante, ya no te gusta, ya no, y a lo mejor estás trabajando en un proyecto que ya no funciona. ¿Crees que hay un tiempo que debas como volver a calificar y decir, no, sabes qué, ya, mejor nos despedimos de este proyecto, o sea, ya? Yo pensaría que 1 o 2 años, cuando mucho. O sea, si se podría el año en lo que haces el desarrollo, intentas encontrar financiamiento, porque también creo que uno de los males es que te casas tanto con un proyecto que dejas de crear otras cosas. Entonces, como te digo, hay proyectos que en sí a lo mejor no son su tiempo, ¿sabes? O sea, no tiene nada de malo y justo creo que para eso es lo del desarrollo de proyectos, que en Estados Unidos el Project Development, que tienen generalmente las casas productoras tienen su propio departamento para ver si un proyecto es viable, incluso financieramente, si les va a redituar. Entonces también creo que es como este ejercicio de decir, híjole, me estoy teniendo muchos problemas en levantar este proyecto, no veo a gente interesada, guardemos
esperemos y a ver si en el futuro, pues ahora sí, es su tiempo, ¿no? Muchas veces creo que los proyectos no se alinean a lo mejor a convenciones intelectuales, incluso políticas, sociales, entonces a veces no encuentran su momento en esa época, sino tal vez más adelante. Digo, también la moda cambia, el mundo cambia, entonces siempre podrías encontrar ahí su tiempo. Como productor, ¿cuál es uno de los principales retos a los que te has enfrentado? El financiamiento. Sí, Sí, siempre es lo mismo, siempre ¿no? es lo Siempre mismo. el dinero. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero, digo, de alguna u otra forma lo tienes que resolver, ¿no? Pues, si no, no se hace el proyecto. Sí, tal cual. ¿Cuál serías, cuál consejo darías a alguien que está precisamente en esa parte batallando para poder conseguir el financiamiento? Bueno, yo primeramente creo que lo de los fondos que da el Estado son son muy buenos recursos para producir. O sea, a mí me gustaría, todavía no estoy en ese punto, pero a mí me gustaría hacer mano de los recursos públicos justo para mis primeros proyectos. Después sí me gustaría tener la capacidad de buscar financiamiento en otro lado y no solamente depender de los recursos públicos, que como te digo, siempre están sujetos a una época del año, están sujetos a un consejo evaluador, que pues al final es una cosa muy subjetiva si te lo van a dar o no. Muchas veces no es que el proyecto sea bueno o malo, sino que sí se alinea a, pues ahora sí con quien estás compitiendo, puede haber incluso un guión mejor y que le guste más a un jurado y ya se lo van a dar y a ti no, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. También está ligado a un presupuesto que cada año, pues generalmente lo van bajando. Entonces, sí, personalmente a mí me gustaría eso, poder tener la capacidad de buscar otras fuentes de financiamiento como inversionistas o plataformas, etcétera, para cuestiones a lo mejor un poquito más independientes que no dependen ni del Estado ni de una plataforma en este caso. Pues ahora sí que podrían hacer ahorros personales, préstamos, muchos aliados, ¿no? Que prácticamente no te cobren. No sé, creo que hubo un boom hace unos años de las campañas de Kickstarter, que yo no soy muy partícipe de eso, pero digo, a mucha gente le funciona. Y sobre todo, como que también siento que algo muy importante es, y no por una cuestión de autocensura, pero creo que sí para pininos deberías de escribir cosas que sabes que vas a poder producir. Cosas de temas que conoces, de locaciones que sabes que puedes conseguir y a lo mejor no te van a implicar un super traslado o una super ambientación, etcétera. Y pues así, empezar de esa forma. Ser de cierta manera algo objetivo y realista, ¿no? Sí. Ante lo que tienes enfrente y la posibilidad de poder llevarlo Sí. a cabo. Sí, y hacer como justo ese ejercicio de conciencia y honestidad que decir, bueno, tal vez ahorita no puedo tener todo el presupuesto, hago algo chiquito, ya después veo cómo hacer lo otro, ¿no? Pero creo que también justo la clave está en eso, no te cases con algo, por más chiquito o grande que sea, sino intenta crear. Y creo que justo, yo siempre digo, ¿no? Que cada proyecto que tú haces vas creciendo tu músculo de producción, y todos, ¿no? El músculo del fotógrafo, el músculo del director y todo, y siempre buscas mejores maneras de resolverlo. Y te digo, y en el camino encuentras aliados, también terminan echándote la mano. Y es que el cine no se hace solo, ¿no? Es como la frase que Sí. todos conocemos, realmente se necesita de todo mundo para poder llevar a cabo este proyecto y cada uno obviamente en su parte y en su espacio haciendo su trabajo que mejor sabe. Circe, ¿por qué producción? Todavía me lo pregunto. No, no es cierto. Fíjate que a mí me gustó mucho. O sea, creo que aparte de mi mundo creativo, como que yo siempre también tuve un mundo muy analítico y de organización, etcétera. Entonces, cuando yo vi que la producción era un poquito de todo, me terminó gustando. Luego, en el CCC yo aprendí, o sea, más allá, porque de pronto se tiene mucho la concepción de que el productor es quien te lleva el café, ¿no? Entonces, o sea, cuando te das cuenta de que tú también puedes crear a partir de la producción, fue algo que a mí se me hizo
muy, sí, como muy emocionante. Y, y a mí como que me gusta ayudar a los demás, no a hacer sus sueños realidad, pero sí a hacer sus proyectos realidad, ¿no? Siempre que llegan y me dicen, oye, tengo este proyecto, me gusta mucho ver cómo evoluciona desde que es una idea hasta que ya tenemos nuestro producto final. Entonces creo que también ahí hay algo, incluso un poco de adrenalina que me gusta en eso de, Ujú. híjole, y es que qué va a pasar con el dinero y todo. También digo, hubieron proyectos que sí en la cuestión de salud mental me hicieron como preguntarme, ¿no? Como, híjole, ¿realmente quiero esto? Pero después, como te digo, cuando aprendes a llevar la tolerancia a la frustración y también aprendes a soltar un poco de que voy a hacer lo mejor posible, organizarlo de la mejor posible, ver mis opciones A y B, pero que hay cosas que no dependen de ti y abrazas eso, creo que empiezas a disfrutarlo más. ¿Y qué pasa en esos casos? O sea, cuando dices, bueno, no, o sea, esto ya no tiene solución. O sea, ¿cómo lo cambias a otro plan completamente? Sí, lo puedes buscar en el momento. O sea, no sé, poniéndote un ejemplo, a lo mejor tú te casas, ¿no? Con una locación. Y ya vas, hablas con el dueño, hacen el trato, incluso a lo mejor firman, incluso le puedes dar un adelanto. Pero ¿qué pasa si llega el día del rodaje y el dueño no te quiere abrir? Ujú. O sea, y por más que intentas y todo, o sea, obviamente no vas a ir y le vas a echar a la policía en Claro, su propia casa, ¿no? ábreme. Entonces, ¿qué haces? Bueno, para no perder el día del rodaje. Puedo hacer algo a lo mejor aquí en la calle, puedo estructurar mi plan de rodaje, a lo mejor empezar con otra cosa en lo que consigo otra locación. O sea, a lo mejor también mucho es no improvisar, pero sí resolver sobre la marcha, pero también creo que al momento, sobre todo ya cuando estás en el rodaje, que pues vas contra tiempo, ¿no? Y time is money y sabes que lo tienes que resolver. Y justo, haciéndote de tus aliados, o sea, otros productores o tu gerente de producción, tu scouter, tu coordinador de producción, no sé, lo que sea, como que también todas las cabezas se alinean para buscar esas soluciones. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que mucho es, si son cosas que sí salen de tu control totalmente, pues es buscar la solución ahí al momento. Si no, yo creo que previamente sí puedes hablar con tu equipo para buscar, para llegar a un consenso de, bueno, ¿qué vamos a pasar si llega tal día y, no sé, llueve, ¿no? Entonces ya son cosas que de antemano sabes, pero sí, siempre puede ser el caso de que llegue el día del rodaje y algo totalmente inesperado pase, ¿no? Ajá. Sí. Hace ratito decías, bueno, el productor puede crear Ujú. y tienes que estar en constante cambio, ¿no? Y en soluciones. ¿Consideras que un productor es creativo? Sí, sí. O sea, yo siento que el productor sí, a lo mejor no se meterá de pronto en cosas de la fotografía, en cosas de la dirección, pero creo que él sí tiene que tener un poquito de conocimiento de todo para justo, o sea, simplemente para ver que todos están haciendo bien su Ajá. chamba. Este, y creo que él sí puede aportar soluciones creativas, porque al final yo siento que luego, y no lo digo de forma despectiva, pero yo creo que también es válido que de pronto el director tenga dudas de, híjole, es que cómo voy a resolver eso, y ahí es cuando todos pueden entrar a darle y aportarle soluciones, ¿no? Ok. Entonces, sí creo que el productor puede ser una de estas figuras que ayude a que la película se realice en los mejores términos. Estás dando un taller precisamente ahorita, ¿no? Si nos quieres platicar un poquito más de eso. Ujú. Sí, pues es un taller de desarrollo de proyectos. Se llama De la idea a la pantalla y lo estoy impartiendo en CEARTE. Va a durar 4 semanas. Y bueno, tengo un grupo muy variadito. Ahorita todos están trabajando cortometraje. Ujú. Entonces mi idea es que ellos puedan entender, como te decía, el desarrollo de proyectos como un paso más en la producción, no nada más por una cuestión de llegar a una convocatoria. Ajá. Y parte del plan, pues, es que durante este mes ellos puedan dejar un proyecto em, como con las mejores bases para que si ellos en algún futuro necesitan alinearlo a alguna convocatoria, a un inversionista, lo que sea, ya sepan de dónde comenzar.
Ok, ¿y todavía se pueden inscribir o ya está cerrado el...? No, sí, Ajá. todavía pueden meterse. Vamos apenas sobre la segunda semana, este próximo martes. Pero sí, o si también quieren ir a oír, aunque no tengan un proyecto, pues también Ok. bienvenidos. Ya saben, pueden pedir informes ya sea en SEART Ensenada. ¿O tienes alguna, aprovechando de una vez, alguna página, algún Instagram, algún Facebook o algo donde te puedan seguir? Sí, tengo mi Instagram, es Nautiliusable. Es Ok. ahí un nombre que me inventé en la prepa, pero sí, o me pueden buscar como Chix Arriola. Ok, y tenemos próximamente aquí en Ensenada el Festival Internacional de Cine, Ujú. que va a ser en noviembre 21 al 24, el cual estás totalmente invitada. Muchas gracias. Si es que te encuentras por el área, eh, me gustaría saber qué tan importante es para un productor los festivales, las muestras en donde se proyecte su trabajo. Totalmente, sí, pues es que al final uno hace cine para que el público lo vea. O sea, Ujú, si no existen los espacios, pues qué caso tiene, ¿no? Crear esos proyectos. Ahora sí que, sobre todo por el mismo formato del cortometraje, que es algo muy chiquito, a veces muy experimental, muy independiente, luego no hay suficientes espacios comerciales, ¿no? Como en las cadenas de exhibición donde tú puedas ujú, proyectar ese trabajo. Entonces, casi siempre todos los cortometrajes están pensados para ser compartidos a través de los festivales, muestras, redes culturales. Entonces, pues creo que es muy importante que aquí en Ensenada ya la muestra haya evolucionado a un festival de cine, porque creo que eso le da otras connotaciones. Y ujú. pues nada, espero la verdad que les vaya muy bien, porque soy testigo de todo el trabajo que han hecho para eso. Y claro que cada vez está un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo mucho más grande precisamente para levantar el talento local, regional y Ujú. también hay proyectos, cortometrajes y largometrajes nacionales e internacionales. Y precisamente en el marco de las actividades del festival se está haciendo la presentación de largometrajes y cortometrajes que estuvieron en el festival en años anteriores. Esto es los viernes en el estudio, el cual está ubicado en la calle Granados entre segunda y tercera. La próxima presentación va a ser el viernes 19 de julio. Se va a presentar Rendezvous, francés, no me lo sé muy bien, pero ahí va. Es el largometraje o el cortometraje Mientras te espero, lo van a poder ver 7 de la tarde ahí en el estudio en la calle Granados entre segunda y tercera. O si no, entren simplemente a la página de Facebook o Instagram del Festival Internacional de Cine en Ensenada. Casi nos vamos. La verdad es que te están enviando muchísimos saludos de Veracruz, de México, de aquí en Ensenada, tus alumnos también. Recuerden, si gustan volver a ver o escucharnos, estamos en Spotify, en Amazon Music o en YouTube ahora también. Casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin antes preguntarte una película que quieras recomendar que sí o sí tenemos que ver. Justo cuando empezó esto, recordé el Globo Blanco. Ujú, Me gustaría recomendar esa. El Globo Blanco es una película iraní de un director que se llama Jafar Panahi. Él creo que ahorita es un preso político en su país. Es una película, pues ahora sí que todo el cine iraní suele ser muy minimalista, ¿no? Por el ok, tipo de pensamiento religioso, político, social que allá tienen. Esta película está medio contada en tiempo real, dura como 70, 80 minutos. Se supone que están en el Año Nuevo iraní, en el que una niña le pide dinero a su mamá para comprar un pez dorado. Entonces, o sea, gran trama de la película es que cuando la mamá le da a la niña el billete, la niña se distrae en el camino y cuando llega a la tienda de mascotas ya no trae el billete. Entonces, regresando ella camino a su casa, pues para ver qué habrá pasado, se da cuenta que el billete se le cayó en una coladera. Entonces, casi toda la película es ella tratando de conseguir el billete. ok, Es una película de los 90, es como de las películas más antiguas que yo recuerdo haber visto ajá. en mi niñez. Y creo que es muy bonita porque justo en ese minimalismo está como toda la grandilocuencia de esa película. ¿Tienes alguna preferencia por producir algún tipo de género, algún estilo o algo? Sí, ahorita justo estoy como acabo de producir una tesis de Coming of Age, que el Coming of Age es pues un género en el que se supone que un adolescente
le pasan ciertas cosas y ya tiende a evolucionar un pensamiento más maduro, más adulto. Creo que es un tema que a mí me gusta muchísimo, bueno, sí, un género que a mí me gusta muchísimo y justo me gusta como todo este proceso de involucrar a adolescentes, ver cómo se desarrollan en pantalla. Generalmente son guiones muy digeribles, entonces ahorita en este momento es como mi fuerte. Te deseamos todo el éxito en tus próximos proyectos. Esperamos verte por acá en el festival, si es posible. Te agradecemos también que nos hayas acompañado mucho el día de hoy. Muchas gracias. Esto fue Detrás del Set. Recuerden las actividades que tendremos dentro del marco del Festival Internacional de Cine en Ensenada. Lo pueden ver en la página de Facebook e Instagram del festival. Yo soy Ale Fernández y nos vemos en el próximo episodio.